¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahorita vamos a continuar con la segunda parte de esta asesoría. Recordamos que en la primera parte vimos lo que son los intervalos, vimos su notación, vimos también el concepto de funciones, que básicamente es una relación de uno a uno entre dos elementos de un conjunto, ¿no? Y eso se tiene que cumplir para cualquier elemento. Tiene que haber una relación de uno a uno. Aquí vimos un ejemplo de algo que no es una función. ¿Cómo podemos identificar si algo es una función o no? Pues simplemente aquí por esta y de aquí, pues no es función de x porque puede tomar más de dos valores, ¿no? Eh, y aquí pues vemos que esta f de x, que se puede interpretar como la y, pues no tiene ningún más menos que haga que esto tome dos valores. Entonces, pues si está así despejado, es una función. ¿Qué más vimos? Vimos el concepto de dominio y rango. Aquí gráficamente los analizamos, cómo se pueden obtener y vimos en qué casos tenemos que poner atención para obtener el dominio de una función, ¿sí? Como, por ejemplo, tenemos que cuidar la división entre cero, las raíces de números negativos, ¿no? Las raíces pares no están definidas en los números reales para números negativos. Y bueno, este tipo de casos en los que hay que tener cuidado. ¿Para qué vemos todo esto? Pues todos estos conceptos previos nos van a ayudar para entender mejor lo que son los límites, ya que los límites que vamos a estar obteniendo pues van a ser límites de funciones, ¿sí? Vamos a ver, vamos a empezar con el concepto intuitivo sobre qué es un límite y ahorita pues posteriormente vamos a ya analíticamente obtener un número ya cuantitativo para un límite. Ahorita lo vamos a ver de manera conceptual. Pues empezamos imaginando este cuadrito de aquí, pues simplemente como una pista, ¿no? Es simplemente un tramo, aquí está una meta, esta es una banderita, y pues aquí tenemos a una persona que tiene que ir desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Con la restricción o con la condición de que esta persona va a ir avanzando la mitad del camino que le queda, pues por cada avance que dé, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser la posición de la persona, por ejemplo, que le digan, mira, cada minuto vas a ir avanzando la mitad del tramo que te queda, pues en un minuto va a estar aquí y el siguiente minuto va a estar aquí, ¿sí? Porque este es el tramo que le queda y más o menos pues aquí está la mitad. Y el siguiente minuto pues va a estar por aquí, ¿sí? Porque este era el tramo que le quedaba y pues aquí está más o menos su mitad. Y así le va a seguir y le va a seguir y le va a seguir y le va a seguir. La pregunta es, ¿en algún momento esta persona llegará al punto B? Pues si tiene un número limitado, un número finito de minutos para llegar, pues evidentemente nunca va a llegar, ¿no? Porque siempre va a quedar una distancia, por pequeña que sea, va a quedar pues una distancia que la va a partir a la mitad y simplemente va a avanzar esa mitad. Pero podemos ver algo muy interesante. Aunque no llegue al punto B, nosotros podemos ver que se acerca todo lo que queramos al punto B, aunque nunca llegue. ¿Sí? Esto es bastante curioso. Podemos acercarnos infinitamente hasta el punto B sin que se llegue a tocar ese punto. Y básicamente eso está detrás de la idea de los límites. Un límite no analizaría qué es lo que pasa en el punto B. No nos interesa saber qué pasa en el punto B. Nos interesa ver qué pasa cuando nos acercamos al punto B, ¿sí? Nosotros ya sabemos que al punto B no vamos a llegar, pero queremos ver qué pasa después de mucho tiempo. Y pues el límite nos va a decir que se va a acercar bastante al punto B, ¿ok? Un límite es un análisis de tendencia. Queremos ver cómo se comporta algo. Y en este caso, ya continuando, ahora sí vamos a ver cómo se comporta una función, ¿ok? Bueno, ¿a qué se refiere todo esto de los límites? Pues es muy sencillo. Básicamente, nosotros podemos tener esta función f de x definida de esta manera. ¿Sí? Es una función a trozos que gráficamente esta sería su visualización. ¿Qué nos dice el límite? ¿O qué quiere decir visualmente, gráficamente, si obtenemos un límite de esta función? Pues básicamente el límite nos va a ayudar a ver cómo se comporta la función, qué parece que va a ser la función cuando analizamos cierto punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo
ahorita me olvido de lo que son los límites. Ahorita vamos a verlo con palabras muy cotidianas. Por ejemplo, yo quiero ver qué pasa cuando, por un decir, si este es el 3 y este es el 7, no sé, imaginemos que aquí tenemos el 5.5. ¿Sí? X vale 5.5 y nuestra función o nuestra altura y pues va a valer por aquí más o menos, si está bajito del 6, imaginemos que vale 5.8 por decir algo, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber cómo se comporta la función cuando esta x vale 5.5. Pues está muy fácil, ¿no? Es claro que va a valer 5.8. Simplemente tenemos que ver la función y ver qué valor toma exactamente cuando nosotros estamos en este punto, ¿sí? Eso es algo muy sencillo. Pero pasa algo más interesante cuando analizamos los bordes. O sea, cuando analizamos puntos interesantes es cuando podemos observar más cosas y más utilidades sobre los límites. Por ejemplo, yo quiero analizar cómo se comporta la función cuando se acerca al número 3. ¿Ok? Aquí notamos que tenemos estos bordecitos de aquí. Aquí cuando x parece que vale 3, pues hace un salto así abrupto y ya la función, digamos que se sube, ¿no? O sea, por aquí hay un espacio en blanco en donde pues la función no está definida, pero aquí más o menos su coordenada es 3 y acá también más o menos su coordenada es 3. Nosotros queremos saber cómo se comporta la función. No es tan fácil como en este ejemplo que vimos, que simplemente observamos que pues su altura correspondiente o el valor de la función correspondiente a x igual 5.5, pues corresponde simplemente a ver la gráfica. O sea, no es tan fácil como hacer eso, en este caso de aquí. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, podríamos analizar qué pasa en los bordes, ¿no? Queremos saber qué pasa o a qué se aproxima el borde de nuestra función cuando x se acerca al 3. Pero, ¿qué es acercarse al 3? Nosotros podemos estar aquí estamos nosotros, y nos podemos acercar al 3 caminando para acá. O sea, nos podemos acercar caminando hacia nuestra izquierda, ¿no? Que caminando hacia nuestra izquierda, pues está a la derecha del 3, ¿sí? O nosotros podemos estar acá y nos podemos acercar caminando hacia nuestra derecha y ahí estaríamos a la izquierda del 3. O sea, nosotros tenemos dos opciones para acercarnos al 3, ¿sí? Con respecto al 3, nos podemos acercar por su derecha o nos podemos acercar por su izquierda. Entonces, ¿qué vamos a analizar aquí? Vamos a analizar el borde cuando x se acerca al 3, pero tenemos que especificar si nos estamos acercando por la izquierda o por la derecha. En este caso lo voy a poner por la izquierda, que la izquierda sería su izquierda, o sea, la izquierda del 3. Entonces le ponemos cuando x se acerca al 3 por su izquierda. O sea, ¿cuánto vale este borde? ¿A qué se aproxima la función? No nos importa saber qué pasa en x igual a 3. No nos importa saber qué pasa. Es más, le voy a poner aquí círculos abiertos para que quede claro que la función no está definida en 3. Viene acercándose al 3, en el 3 no existe y para valores mayores a 3, pues ya empieza a tener otro comportamiento esta función. ¿Ok? Ya vimos en la primera parte de la asesoría que estos puntitos blancos indican que no se incluye ese número que está aquí, que en este caso correspondería a x igual a 3. O sea, la función no está definida en x igual a 3, pero no nos interesa saber qué pasa en x igual a 3. Queremos saber cómo se comporta la función cuando se acerca, ¿ok? ¿Qué le pasa a sus bordes cuando x se acerca al 3? Pues empezamos viendo eso, ¿no? Por su izquierda, cuando nos acercamos por este lado, ¿qué le pasa a la función? Pues nosotros vemos que cuando nos vamos acercando mucho, mucho, mucho aquí a este punto que no está definido, este es el eje, el par ordenado 3,4, ¿sí? Este puntito de aquí, pues no está definido. Este puntito de aquí no existe en nuestra función porque no está definida para x igual a 3. Pero vemos que cuando este valor de nuestra función se acerca mucho
al estarlo evaluando en valores muy cercanos al 3, por ejemplo 2.999, pues esto sería más o menos 2.99, casi, o sea, sería un valor muy bajito del 4, entonces sería, en vez de 3,4 tenemos 2.99 y por ejemplo 3.99. O sea, cuando nos acercamos al 3, la función se acerca al 4, aunque este punto no exista. Aunque este punto de aquí no exista, la función no está definida ahí. Cuando nos acercamos por la izquierda, o sea, con valores más pequeños que el 3, pero muy cercanos al 3, pues este borde, este valor de la función, se aproxima al 4, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, ¿cuánto vale el borde? ¿O a qué se aproxima el borde de la función cuando x se acerca? Ahora nos vamos a acercar por el otro lado, al 3 por su derecha. ¿Esto a qué sería igual? Pues ahora al 3 nosotros nos le vamos a acercar con valores más grandes. Nosotros vemos que aquí en el 3, pues la función no está definida. Y cuando pasamos a valores más grandes que el 3 para la x, por ejemplo, este valor de aquí, un valor muy pegado al 3, pero poquito mayor al 3, puede ser, por un decir, 3.1. En x sería 3.1 y en y sería un valor un poquito más arriba del 6, ¿sí? Porque aquí en el punto 3, que digan x igual a 3, la función no está definida, pero parecería como que valiera 6, ¿sí? Entonces tenemos números muy cercanos al 3 por la derecha y también muy cercanos, por ejemplo, voy a poner 5.99, vemos que se acerca mucho al 6, ¿sí? Aunque este punto de aquí, quizá nosotros podríamos estar tentados a completarlo como, pues en ese punto, si la función estuviera definida, quizás se comportaría de esta manera, ¿no? Como 3,6. Pero nuestra función no incluye este punto, ¿sí? Entonces, todo lo que podemos hacer es ver qué pasa cuando nos acercamos, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos por este lado derecho, vemos que la función se aproxima a tomar valores cercanos al 6, ¿sí? Entonces, podemos decir que el borde de f de x, el borde de nuestra función, pues va a valer, o mejor dicho, se va a aproximar al 6, cuando x se acerca al 3 por su derecha, o sea, con números mayores al 3, pero muy cercanos al 3. Este se acerca es importante. Por ejemplo, el 5.5 está a la derecha del 3, pero nosotros tenemos que tomar valores lo más cercano que podamos para poder hacer este análisis de aquí. Muy bien, y esto pues básicamente ya es el concepto de un límite. Esto en otra notación, este borde de f de x cuando x se acerca al 3 por su izquierda igual a 4, nosotros lo podemos expresar así. El límite de nuestra función cuando x tiende a 3 por la izquierda va a ser igual a 4. Y estamos diciendo exactamente lo mismo que aquí, solamente con una notación pues más correcta, una notación ya un poco más matemática, ¿no? Y en este caso pues sería lo mismo, ¿no? El límite, o sea, el comportamiento de nuestra función, ¿qué es el valor que más o menos tiende a tomar nuestra función? Cuando x tiende al 3 por la derecha, pues esto va a ser igual a 6, ¿ok? Básicamente eso sería pues traducir las palabras coloquiales, los conceptos que nosotros decimos explicados con un lenguaje, pues, digamos, más natural, a un lenguaje matemático. Ese es el concepto del límite. El límite básicamente te dice cómo se comporta tu función. El resultado del límite es la manera en la que, haciendo tu análisis, deduces y concluyes que tu función se comportaría acercándote lo más posible a este valor de aquí. Aquí x no vale 3. Aquí es bien importante, x no vale 3. Se acerca muchísimo al 3 con números más pequeños que el 3. Y aquí x no vale 3, ¿ok? No nos interesa saber qué pasa en x igual a 3. La función ni siquiera está definida en x igual a 3, ¿sí? Estamos analizando sus bordes. Y estos límites de aquí se les llama límites laterales, ¿ok? Ahora, veamos otro ejemplo. Si vemos aquí, no sé si se alcanza a ver, pero esta función de aquí tiene un pequeño agujero. O sea, no está definida en este punto y le voy a poner un círculo abierto, ¿no? Para que lo notemos. Aquí la función no está definida, ¿ok? Muy bien.
Ahora lo voy a hacer más pequeño y vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a ver qué pasa en este caso. Vemos que son casos diferentes. Aquí la función hace un cambio abrupto entre un borde y el otro borde. Aquí vemos que los dos bordes más o menos van a tender al mismo valor. O sea, los bordes prácticamente se están tocando. Si aquí rellenáramos con este puntito que hace falta, pues los bordes se tocarían, básicamente, ¿no? Si nosotros rellenáramos aquí, ya no tendríamos bordes, ¿no? En cambio, si nosotros ponemos un punto aquí, o sea, no hay manera de unir a los bordes con un solo punto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues bueno, nosotros analizamos que para este puntito de aquí, para el que no está definida la función, pues no está definida en el punto 3,4, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay un puntito abierto, hay un intervalo abierto, en donde en la función, por algún motivo, no se está incluyendo el valor de 3. Muy bien, pues haciendo el mismo análisis que acá en nuestro primer ejemplo, nosotros podemos concluir que el límite de nuestra función, esta función la bautizamos como g, puede tener el nombre que ustedes quieran, entonces el límite de nuestra función g, cuando x se acerca al 3 por su izquierda, o sea, cuando se acerca al 3 tomando valores más pequeños que el 3, pero muy cercanos al 3, cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿a qué va a ser igual? Pues vemos que la función se va a aproximar al 4, ¿sí? Cuando antes de llegar a este punto, nos seguimos acercando y acercando y acercando al 3, pero sin llegar al 3, pues la función se va a ir acercando y acercando y acercando al 4, pero sin llegar al 4. Pero nosotros recordamos que no necesitamos saber qué pasa en el 3, nada más qué pasa cuando nos acercamos, por eso ponemos el 4, ¿sí? Y ahora analizamos el límite por la derecha. El límite de nuestra función cuando x se acerca al 3 por la derecha. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues lo analizamos, ¿no? Nos acercamos por la derecha con valores más grandes que el 3, pero cada vez más cercanos al 3, muy cercanos al 3. Vemos que nuestra función se acerca para acá, va subiendo y se va acercando al 4 antes de llegar aquí a este par ordenado 3,4, pues vemos que la función se va acercando muchísimo al 4 cuando nosotros nos acercamos en la x para acá hacia el 3, ¿sí? Entonces este límite lateral pues también va a valer 4. ¿Y qué pasa cuando los dos? Aquí vemos la diferencia que en este caso los límites laterales son diferentes y en este caso los límites laterales son iguales. Cuando los límites laterales son iguales, se expresa como que el límite de nuestra función cuando x se acerca a 3, sin especificar que es por la izquierda o por la derecha. Si tú pones que x tiende a 3, te estás acercando por ambos lados, ¿sí? Entonces simplemente se dice que el límite cuando x tiende a 3 va a ser igual a 4. Y en este caso, cuando los límites laterales son diferentes, se dice que el límite de nuestra función f, el límite de f de x, cuando x tiende a 3, o sea, cuando te acercas por los dos lados, pues no existe, porque los límites laterales son diferentes. El límite lateral izquierdo sí existe y el límite lateral derecho también existe, pero el límite cuando te acercas, digamos, de una manera completa al 3, o sea, que te acercas por donde te acerques, te tiene que dar un mismo valor para decir que el límite existe. Y acá, pues, si te acercas por la izquierda va a tener un valor y si te acercas por la derecha va a ser otro valor, ¿sí? Y aquí, para donde te hagas, por donde, si te vas acercando al 3, ya sea por la izquierda o por la derecha, como te pongas, pues te va a dar 4, ¿sí? Entonces decimos que el límite de la función cuando x tiende a 3 existe y es igual a 4. Muy bien, entonces, pues básicamente esto con otra notación, tenemos que el límite de una función cualquiera, cuando x tiende a un número cualquiera, pues va a ser igual a una L del límite que realmente simplemente es un número, ¿sí? O sea, decimos que el límite de una función cuando x tiende a un número va a ser otro número, siempre y cuando el límite cuando x tienda a el valor de a por la izquierda de nuestra función, pues va a ser igual al límite cuando x tienda al valor de a por la derecha de nuestra misma función y que las dos pues den el valor L, ¿no? En donde L, por ejemplo, en este caso L sería 4, ¿no? En donde L
pertenece a los números reales, ¿sí? Si L, pues, resulta como que se va al infinito, cosas así que vamos a ver más adelante, pues esto no se cumple y este límite no va a existir, ¿ok? Muy bien, entonces ya vamos a ver ejemplos, ya vamos a ver un ejemplo como tal sobre una función. ¿Cómo encontramos un límite con lo que sabemos? Si se fijan, algunos ya pues están familiarizados quizá con las técnicas de factorización para calcular límites, racionalización, etcétera. Ahorita con lo que sabemos, ¿creen que podamos encontrar este límite cuando x tiende a cero? Pues la respuesta es que sí, sí lo podemos encontrar. De hecho, pues aquí ya les puse la respuesta, pero igual ahorita vamos a ver, no la voy a quitar, es más, vamos a ver cómo comprobamos que este límite vale igual a 2. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Muy bien, pues nosotros tenemos el límite de esta función de aquí y queremos calcularlo cuando nuestro valor de x tiende a 0, ¿ok? ¿Por qué es interesante ver qué pasa cuando nuestro valor de x tiende a 0? Porque no puede ser 0. Notamos que si sustituimos el 0 en nuestra función, tenemos, nuestra función es x entre la raíz de x más 1 menos 1. Entonces, si nosotros evaluamos la función en 0, o sea que, pues, donde veamos x le vamos a poner el 0. Tenemos 0 entre la raíz de 0 más 1 menos 1. Esto va a ser igual a 0 entre la raíz de 0 más 1, es simplemente 1 menos 1. Y esto va a ser igual a 0 entre 0. Y ya vimos que esto no está definido. Entonces, nuestra función no está definida en x igual a 0. Nuestra función no existe, ¿ok? En x igual a 0. Y pues aquí está indicado, ¿no? F de 0 no existe, tenemos división entre 0 y pues eso no está definido en las matemáticas. Entonces, puede ser interesante calcular el límite, ver cómo se comporta la función cuando nos vamos acercando al 0. Nosotros ya vimos que para calcular este límite, si no especifica que es por la derecha o por la izquierda, pues está considerando por donde te acerques. O sea, de la manera en la que tú te quieras acercar al 0, ¿qué es el valor al que se aproxima esta función? Pues para eso simplemente tenemos que analizar por separado cuando x se aproxima a 0 por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Aquí hacemos nuestra tabla, ponemos los valores de x, aquí está el 0, y ponemos valores cercanos al 0 por la izquierda. O sea, valores un poco pues más pequeños que el 0, ¿ok? Que van a ser valores negativos, por ejemplo, menos 0.01. Si nos acercamos más al 0, pues sería un valor negativo, pero pues todavía más pequeño. Entonces sería menos 0.001. Y ahora para acercarnos mucho más al 0, pues ponemos menos 0.0001, ¿no? Por ejemplo. Y ahora para aproximarnos por la derecha, pues hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos 0.01, nos aproximamos con otro 0, o sea, es un número 10 veces más pequeño que este, pero sigue siendo positivo, o sea, sigue siendo mayor a 0, pero es más cercano al 0. Y ahora ponemos este valor de aquí todavía más cercano al 0. Y analizamos qué le pasa a nuestra función. O sea, simplemente evaluamos la función en estos puntos, ¿sí? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues preferentemente con la calculadora, ¿no? Si tú en tu calculadora, para evaluar esta x de aquí, cuando x vale menos 0.01, todo lo que tenemos que hacer es evaluar la función en menos 0.01. Esto va a ser igual a menos 0.01 entre la raíz de menos 0.01 menos 1, perdón, más 1. Lo que está dentro de la raíz es x más 1. Esto sería x y aquí está el más 1. Todo esto ahora sí, menos 1. Si nosotros metemos esto en la calculadora, nos va a dar 1.99499. Lo pueden comprobar. Si hacemos lo mismo para cada valor, pues nos van a dar estos valores. 1.39 y el 5. Y aquí para este valor nos va a dar 1.49 y el 5. O sabemos que por la derecha se va acercando al 2. Es demasiado evidente, ¿no? Nuestra función se aproxima. Nuestra función se aproxima al 2.
Ahora vemos qué pasa por la derecha. Si por la derecha pasa lo mismo, pues quiere decir que esto que tenemos aquí es cierto y que nuestro resultado está correcto. Entonces, pues hacemos lo mismo. Si nosotros evaluamos la función en este punto, vamos a empezar por el valor más lejano. Y lo metemos a la calculadora, nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar, nada más está un poco trabado, ok, 2.00499. Si hacemos lo mismo con estos valores, obtenemos esto de aquí. Son valores más grandes que 2, pero que cuando nos acercamos al 0, se van acercando cada vez más al 2. O sea, se van haciendo cada vez más pequeñitos, pero con cierta tendencia hacia el 2. Bueno, aquí me faltó otro 0. Ajá. Y aquí tenemos valores que son más pequeños que 2, pero se van aproximando cada vez más al 2. Entonces, si aquí el límite lateral derecho, también concluimos que se aproxima al 2, ¿sí? Si nuestra función se aproxima al 2 cuando x se aproxima al 0, pues nuestro límite lateral derecho es igual a 2. Y es lo mismo, tiene el mismo valor que nuestro límite lateral izquierdo. Eso quiere decir que el límite existe y que es igual a 2. Esto gráficamente, ¿cómo se vería? Porque es bastante interesante. O sea, nuestra función no existe en x igual a 0. Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería? Pues aquí está nuestra función graficada. Nosotros vemos que esta función, si nosotros graficamos cada punto, aquí observemos lo que pasa. No sé si se alcanza a ver aquí un punto blanco. Ese puntito blanco indica que ese punto no está incluido en nuestra gráfica. La gráfica no está definida y vemos que ese punto corresponde a la coordenada x igual a 0. Aquí está la coordenada x igual a 1, x igual a 0.5, x igual a 0, x igual a menos 0.5. Pues vemos que donde estamos sacando el límite, que fue cuando x tiende a 0, este punto de aquí, pues x, cuando x es igual a 0, no existe. Aquí está nuestro punto blanco. Y ya vimos que si sustituimos aquí el 0, si evaluamos la función en 0, pues tenemos división entre 0, lo cual no está definido. Sin embargo, como ya les había comentado, los límites no nos importa saber qué es lo que pasa aquí. Ya sabemos que nuestra función no existe ahí. Entonces eso ya lo superamos, ya no tenemos ningún problema con eso, pero lo que sí nos sirve es ver qué pasa cuando nos acercamos. Nos vamos acercando por acá y nos vamos acercando por acá. Y resulta que sí convergen, digamos, estos límites laterales convergen al mismo punto. Entonces, esta discontinuidad se llama discontinuidad finita. O sea que rellenando con un punto, podríamos completar, digamos, esta función. Esta función se podría completar como esto de aquí y además incluir o especificar que cuando puede ser una función a trozos, por ejemplo, lleva a ser igual a x entre raíz de x más 1 menos 1 para x perteneciente a todos los reales menos el número 0, ¿no? Y cuando x vale 0, pues nosotros decimos que y vale 2. Esta función se podría completar de esta manera agregando este puntito de aquí, ¿ok? Como ese no es el caso, pues simplemente la función es esto, ¿no? Pero esa es una discontinuidad finita, que nosotros podríamos hacer algo para completar esta función y que pues no pase nada raro. O sea, está nuestra función así suave, 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 y cuando llega a este punto, pues sigue estando suave, ¿sí? No hay ningún cambio abrupto, la función no está acá y luego se pasa hasta acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ese sería nuestro primer ejemplo. Nosotros podemos analizar otros dos ejemplos que tenemos aquí. Muy bien, vamos a ver primero este de aquí. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos 1 entre x menos 2, ¿ok? Cuando x tiende a 2 por la izquierda, pues quiere decir que son números más pequeños que el 2, pero muy cercanos al 2, ¿sí? Entonces, este número de aquí puede ser 1.99999, 1.9 o 1.99. O sea, son valores más pequeños que el 2, pero muy cercanos al 2. Pero lo importante es que son más pequeños. Entonces, ¿qué pasa si a cualquier número de estos que es más pequeño que el 2
le restas 2. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser tu resultado? Pues va a ser un número negativo. Va a ser un número muy pequeño, muy pequeño. De hecho, mientras más 9 le pongas, si te fijas, si nosotros hacemos esto y aquí ponemos, no sé, 1009, ¿sí? Y continuamos, todo esto menos 2, pues va a ser igual a 0.000, también aquí como 1000 ceros, 00, 0.0000, muchísimos ceros y un 1. O sea, van a ser números extremadamente pequeños. Mientras más te vayas acercando al 2, vas a tener números cada vez más pequeños. Pero es bien importante considerar que van a ser números negativos. Aquí me faltó ponerle el negativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 2 en magnitud, este 2 es más grande que este 1.999. Este 1.9 y muchísimos 9 siempre pues es más pequeño que 2. ¿Sí? Nos estamos acercando al 2 por la izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando le restamos 2 a un número más pequeño que 2, pues nos queda un número negativo. ¿Sí? Nos va a quedar, esto es por dar un ejemplo, obviamente, ¿no? Simplemente, cuando nosotros le ponemos muchos 9, o dicho de otra manera, cuando nos acercamos cada vez más al 2, pues nos va a quedar un número cada vez más pequeño, pero en negativo. ¿Ok? ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Por qué hago mucho hincapié en hacer este análisis? Pues porque simplemente con hacer eso ya podemos tener nuestro límite. O sea, nuestro límite ya está resuelto si podemos ver este tipo de cosas. Podemos concluir con nuestro límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función. ¿A qué va a ser? Pues aquí tenemos, acabamos de ver que cuando x tiende al 2 por la izquierda, aquí abajo, lo voy a poner acá, tenemos menos 1. Acá abajo tenemos un número muy, muy, muy pequeño y negativo. O sea, va a ser, le voy a poner así tal cual. Número 1 entre un número muy pequeño y negativo. Para empezar, podemos ver que el resultado va a ser positivo, porque tenemos menos 1 entre un número negativo. Entonces, negativo entre negativo nos va a dar positivo, ¿ok? Pero este número muy pequeño, cuando nosotros nos vamos acercando cada vez más al 2, este número se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, en el límite, cuando nos acercamos infinitamente hacia el 2, este número tiende a ser 0. O sea, tiende casi a 0. O sea, es un número que no es 0 porque no estamos tocando el 2. O sea, nunca vamos a tener 2 menos 2, pero sí vamos a tener un número muy, muy cercano al 2 menos 2. Entonces vamos a tener un número muy pequeño y pues también va a ser negativo. Pero pues el signo ya lo utilizamos, digamos, para lo que nos servía. Ahora analizamos en que este número muy pequeño, cuando nosotros tenemos cualquier número, por ejemplo el menos 1, y lo dividimos entre un número muy pequeño, pues el resultado se hace cada vez más grande, ¿ok? Si nosotros tenemos 1 entre 0.1, pues esto va a ser igual a 10. 1 entre 0.001, esto va a ser igual a 100. Y así, o sea, mientras más pequeño es este número que esté aquí abajo, más grande va a ser este cociente, esta división. ¿Sí? El resultado va a ser cada vez mayor y se va a disparar así hasta donde queramos, porque nos podemos acercar al 2 hasta donde queramos. Eso quiere decir que este límite, pues, no existe. ¿Y cómo se indica? Pues con un infinito en este caso, ¿ok? Se indica con un más infinito. Eso quiere decir que cuando te acercas al 2 por la izquierda, pues esta función toma valores cada vez más y más y más grandes, ¿no? Muy bien, entonces, pues ya tenemos nuestro primer ejemplo y de manera muy similar a este segundo ejemplo, pues notamos que cuando tenemos nuestra misma función, menos 1 entre x menos 2, ahora con la diferencia de que nos acercamos por la derecha al 2, ¿ok? O sea, con valores más grandes. Tenemos nuestro límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de menos 1 entre x menos 2, ¿esto a qué va a ser igual? Pues haciendo el mismo análisis, es muy fácil ver que un número más grande que el 2 menos el 2, pues nos va a dar un número muy pequeño, pero en este caso va a ser positivo. Por ejemplo, 2
2.0001 menos 2, pues va a ser igual a 0.0001, ¿sí? O sea, siempre van a ser números pequeños porque estamos cerca del 2, pero van a ser positivos porque el número al que le estamos restando el 2, o sea, esta x menos 2, pues la x está tomando valores mayores al 2. Aunque sean muy cercanos al 2, son mayores al 2, ¿ok? Entonces, nos va a quedar un número muy pequeño y positivo y tenemos menos, aquí podemos analizar el signo, ¿no? Va a quedar menos 1 entre un número positivo. Entonces, pues el signo va a ser menos. Y pasa exactamente lo mismo. Ahora, para este caso de acá, tenemos menos 1 entre número muy pequeño y positivo. El signo positivo pues ya lo usamos para lo que nos servía. Ahora ponemos atención que si el número es muy pequeño, pues va a pasar exactamente lo mismo que acá. ¿Sí? O sea, la magnitud de este cociente se va a hacer cada vez más grande. Y así conforme más nos acerquemos al 2, va a pasar esto. O sea, esta diferencia va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Por ejemplo, si más nos acercamos al 2, tenemos 2.00000001 menos 2, ya este número está más cerca que el 2 que este de acá, ¿no? Pues el resultado va a ser igual a 0.000001, ¿sí? Vemos que el número es más pequeño que este de aquí, o sea, este de abajo tiene más ceros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir exactamente lo mismo que teníamos acá. O sea, en vez de irnos ahora al más infinito, nosotros ya vimos que nos vamos a ir aquí con un signo menos porque estamos dividiendo negativo entre positivo. Nos vamos a ir a menos infinito, o sea, van a ser cada vez más grandes los números que nos estén resultando conforme más nos vayamos acercando al 2. Y como nos podemos acercar al 2 todo lo que queramos, pues en el límite, cuando ya no nos podamos acercar más al 2, o sea, cuando ya hagamos todo lo posible, le metamos muchísimos ceros, pues este número va a ser tan grande negativamente, o sea, va a tener magnitud tan grande como queramos y va a ser negativo. Ok, pues vamos a ver otro ejemplo, que es encontrar el límite cuando x tiende a 0. Notamos que estos límites los sacamos cuando no podemos sustituir directamente el 2. O sea, estos límites son interesantes de obtener porque este 2 de aquí, este x menos 2, pues x no puede valer 2 porque tendríamos división entre 0. ¿Sí? Entonces, pues para eso es la utilidad de los límites. Muy bien, ahora calculamos este límite de aquí, ¿no? El valor absoluto de x entre x. Bueno, estas líneas de aquí las voy a quitar para que no estorben. Bueno, muy bien. Esta definición para el valor absoluto de x, pues es bien importante, ¿no? Tenemos que tomarla en cuenta, ¿ok? Encontrar el límite cuando x tiende a 0, el valor absoluto de x entre x, considerando que el valor absoluto de x, pues es x si x es mayor o igual a 0, o es menos x si x es menor a 0. ¿Esto qué significa? Que el valor absoluto de x, pues simplemente le quita el signo negativo a la variable que metamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos valor absoluto de menos 2, pues siguiendo esta definición, el valor absoluto, bueno, el valor absoluto de menos 2, aquí directamente voy a poner el igual, va a ser igual a menos x, o sea, menos lo que tengamos acá adentro, va a ser menos 2, o sea que se va a hacer positivo, ¿sí? Y si tenemos un número positivo, o sea, si x es mayor o igual a 0, pues el valor absoluto de 2 positivo, pues ya es simplemente 2, ¿sí? Es simplemente lo que tengamos adentro. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular un límite de esta naturaleza? Con esta función a trozos que se ve medio rara, pues vamos a ver qué es, pues es bastante fácil, ¿no? Simplemente analizamos para cada caso de esta función qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el valor absoluto de x vale x si x es mayor a 0 y menos x si x es menor a 0. Entonces, el valor absoluto de x entre x, ¿a qué va a ser igual?
pues simplemente va a ser x entre x, ¿sí? O sea, seguimos con la misma definición de acá, pero ahora dividiendo entre x. Si x es mayor o igual a 0, y va a valer menos x entre x si x es menor a 0. ¿Aquí qué hicimos? Pues simplemente dividimos entre x el valor absoluto, ¿sí? O sea, si nosotros quitamos esta división entre x, pues nos queda exactamente la misma definición que tenemos acá del valor absoluto, ¿sí? Entonces, simplemente si el valor absoluto de x lo estamos dividiendo entre x, pues para cada caso vamos a dividir entre x también, ¿ok? Eso fue todo lo que hicimos. Entonces, pues analizamos qué pasa, ¿no? Cuando nosotros tenemos esto de aquí, cuando nosotros tenemos x entre x y x es un valor positivo, este límite de acá, ¿a qué va a tender? Pues va a ser igual, va a ser exactamente igual a 1, porque tenemos x entre x, ¿ok? Y voy anotando acá el límite. Muy bien, el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x entre x. Pues vemos que para cuando las x son positivas, este límite vale 1, ¿sí? O sea, esto va a ser igual a 1 si x es mayor o igual a 0, y va a ser igual menos x entre x, pues simplemente va a ser menos 1, ¿sí? Si x es menor a 0. Si nos fijamos aquí no estamos calculando el límite, ¿ok? Aquí simplemente tenemos la definición de nuestra función, ¿sí? Nuestra función va a valer 1 si x es mayor a 0, mayor o igual a 0, y va a valer menos 1 si x es menor a 0. Y pues eso querían decir más o menos las líneas que teníamos aquí. Ahora sí las pongo. Nuestra función básicamente nos dice que cuando x es mayor o igual a 0, aquí ponemos nuestro eje x, o sea, de aquí para acá, nuestra función va a valer 1. Entonces sería una línea recta así, ¿no? Aquí nuestra función, aquí está el punto 0, está incluido, y aquí tenemos la coordenada y igual a 1, y va a valer menos 1 para x menor a 0. O sea, desde aquí hasta acá, cuando x sea menor a 0, ¿sí? Y aquí este punto, el 0 no lo incluimos, pues va a estar en la coordenada y igual a menos 1, ¿sí? Este es el eje x y este es el eje y. Como podemos ver, pues este límite no existe, hay un cambio abrupto, los límites laterales son diferentes, ¿ok? El límite lateral, en este caso, corresponde a menos 1, a este valor de y. Cuando nos acercamos cada vez más al 0 por la izquierda, la y se acerca al menos 1, y cuando nos acercamos al 0 por la derecha, la y tiende a 1. De hecho, está definida aquí como x puede ser igual a 0, pues está definida, la función vale 1, ¿ok? Por lo tanto, pues su límite va a ser igual al valor de la función en ese punto. Pero pues vemos que este otro límite lateral no se cumple. Por lo tanto, decimos que este límite no existe, ya que sus límites laterales son diferentes. Esta sería la gráfica de esta función. Si quieren, ahorita checamos la gráfica de esta función, la grafico en GeoGebra para que la veamos. Pero antes vamos con este último ejemplo. Este límite no existe y vamos a ver por qué no existe. Es el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 entre x. Ok. En este caso, ¿cómo lo podríamos hacer? Nos podríamos acercar al 0 por la izquierda y por la derecha y luego ver qué pasa, ¿sí? O sea, podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Ponemos el 0 en el centro de nuestra tabla, tenemos valores negativos cada vez más cercanos al 0, y lo mismo con los valores positivos. Pero ustedes, si lo quieren intentar, pues adelante, ¿no? Pueden comprobarlo en su casa que les va a salir que el límite no existe, porque los límites laterales son diferentes. Pero en este caso voy a utilizar pues otra técnica para ver más claro qué es lo que pasa. Yo voy a utilizar múltiplos de pi medios, ¿ok? Porque nosotros sabemos muy bien cómo se comporta el seno en múltiplos de pi medios, ¿ok? ¿Y esto cómo sería? Pues nosotros tenemos 1 entre x. Si yo quiero que x, por ejemplo, valga 2 sobre pi, esto lo estoy haciendo porque al sacarle el recíproco, 1 sobre x, en vez de tener 2 sobre pi, pues 1 sobre
2 sobre pi, pues va a ser igual a pi medios, ¿ok? Esto también ya lo estuvimos viendo. Simplemente si tenemos el recíproco de una fracción, digamos que lo vamos a voltear. El pi se va a ir para arriba y el 2 se va a ir para abajo. Entonces, pues yo quiero analizar qué pasa en 2 sobre pi. También quiero analizar si aquí tenemos nuestro círculo trigonométrico. Si aquí tenemos nuestro círculo trigonométrico, eh, pi medios, ¿en dónde está? A ver, vamos aquí a hacer nuestros ejes. Bueno, imaginemos que el círculo está bien centrado, ¿no? Pues pi medios está aquí, ¿no? Y nosotros sabemos que el seno aquí pues vale 1, va a ser la distancia vertical hacia el origen de nuestra circunferencia unitaria. Pues aquí el seno de 1 entre x va a valer 1. Y nos interesa a nosotros saber qué pasa, cuando nos vamos, por ejemplo, para acá, para este puntito de acá, que también sabemos que el seno vale menos 1, que aquí pues básicamente es 3 pi medios. Ok, aquí ¿qué pondríamos en este valor? Si aquí tenemos 2 sobre pi, pues para voltearlo, nosotros pusimos aquí 2 sobre pi para voltearlo y obtener el seno de pi medios, ¿sí? Porque el seno de 1 entre x, pues simplemente lo que va a hacer a esta fracción es cambiarle el orden, ¿no? Entonces, pues ahora si queremos ver qué pasa en este punto, en vez de poner 3 pi medios, pues ponemos 2 sobre 3 pi, ¿ok? Y notamos que aquí nos estamos acercando cada vez más al cero, porque el 2, en este caso nos estamos acercando al cero por su derecha, porque el 2 lo estamos partiendo en cosas cada vez más grandes. Aquí el 2 lo estamos partiendo entre pi, aquí lo estamos partiendo entre 3 pi, y si nosotros queremos seguir dándole vueltas y vueltas al círculo, pues ahora el 2 lo vamos a partir en 5 pi, lo vamos a partir en múltiplos impares de pi, ¿ok? 2 sobre 7 pi, 2 sobre 9 pi, y así nosotros podemos continuar y esto se va acercando cada vez más al cero por la derecha, ¿ok? Este sería su límite lateral derecho, si así lo queremos ver. ¿Y cuánto vale esto de aquí? Pues cuando x vale 2 entre 3 pi, pues nosotros ya vimos, nosotros lo pusimos así como estrategia para que esto se volteara, para que nos quedara 3 pi medios. Pues el seno de 3 pi medios va a ser menos 1. Pero notamos qué pasa. Aquí el seno de 1 entre x, cuando x vale 2 sobre 5 pi, pues si x vale 2 sobre 5 pi, pues, 2 sobre 5 pi, pues 1 entre x va a ser igual a 5 pi medios, ¿no? Exactamente lo mismo que estamos analizando. Entonces, el seno de 1 sobre x, cuando x vale 2 sobre 5 pi, pues es el seno de 5 pi medios, y el seno de 5 pi medios, pues es simplemente avanzar otros 2 pi medios, o sea, otro pi radiano, o sea, otra media vuelta a la circunferencia, ¿ok? Y pues vamos a terminar aquí en este punto, y esto va a valer 1. Y pues ya podemos ver el patrón cómo va cambiando. En este caso, haciendo el mismo análisis, cuando avancemos otros 2 pi medios, pues vamos a acabar en este punto y va a valer menos 1. Y aquí va a valer 1 y así podemos seguir. Notamos que aquí ni siquiera existe el límite lateral derecho. O sea, este es el límite lateral derecho. Yo aquí podría poner el 0, por ejemplo, y luego poner valores. Perdón, si este es el límite lateral derecho, pues nuestro 0 estaría por acá, ¿no? Y acá completaremos nuestra tabla con valores negativos. Pero si se fijan, en este caso ni siquiera es necesario porque el límite lateral derecho ni siquiera existe. O sea, el límite lateral derecho se va a 1, luego a menos 1, luego a 1, luego a menos 1. O sea, está oscilando, ¿ok? Como les comentaba, ustedes si quieren pueden hacer esto de aquí y van a ver qué pasa, pues algo muy parecido. O sea, el límite no va a converger a nada. Se va a volver loco nuestra función cuando le metas ahí valores cercanos al cero. Por lo tanto, pues este límite no existe. ¿Y esto gráficamente cómo se vería? Pues esta es la gráfica de nuestra función del seno de 1 entre x. Esta es nuestra gráfica. Vemos que cuando nos acercamos al cero, pues pasa esto. O sea, nunca deja de oscilar. Nunca deja de oscilar. Por más que nos acerquemos, pues a cero no va a converger a ningún valor. Y vemos que los límites laterales tampoco existen. O sea, los límites laterales también son oscilantes, ¿sí? Entonces, pues esto es gráficamente cómo se ve esta función.
Y ahora por último simplemente les muestro esta función que pasa, es menos 1 entre x menos 2. Vamos a ver qué pasa cuando x se acerca al 2, ¿no? Es nuestra función que sería menos 1 entre x menos 2. Pues esta es nuestra función, ¿ok? Vemos qué pasa cuando x se acerca al 2. Pues vemos que cuando x se acerca al 2, la función se va hacia el infinito positivo cuando se acerca por la izquierda, que fue exactamente lo que obtuvimos, ¿sí? Y que se acerca, aquí vemos que se acerca al infinito negativo, o sea, se acerca, se va para abajo, pero nunca llega a tocar el 2. La función no está definida para el 2 porque tenemos división entre 0. Pero cuando se va acercando al 2 por la derecha, pues se acerca al infinito negativo, que fue pues exactamente lo que obtuvimos. Muy bien, entonces pues eso sería todo. Simplemente aquí vamos a hacer un recordatorio de que un límite no existe en 3 ocasiones. Cuando la función se aproxima a números diferentes por la izquierda y por la derecha, ¿sí? O sea, cuando estos límites unilaterales o límites laterales, pues no tienen el mismo valor, ¿ok? Ahí no existe límite. Y tampoco existe cuando nuestra función aumenta o disminuye sin ningún límite, o sea, cuando se va a infinito o a menos infinito, como pasó aquí. Mientras más te acerques al 2 por la izquierda o por la derecha, pues más se va a disparar hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo el valor de tu función. Y tampoco existe, como en este último caso, cuando oscila entre dos o más valores, ¿sí? A medida que nos acercamos a un límite, como fue este último caso. Y cuando existe un límite, pues simplemente cuando sus límites laterales son iguales. Muy bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda quedo a sus órdenes y pues les estaré mandando los ejercicios de práctica. Bueno, pues sería todo.